Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Buenas tardes. Donald Trump por fin habló. 2 meses y 2 días después de haber ganado las elecciones, centenares de tweets después, el presidente electo da la cara ante la prensa en su cuartel general de Nueva York. La expectación, como se pueden imaginar, era máxima. El magnate ha dejado grandes titulares. El que probablemente más nos interesa a los hispanos tiene que ver con el muro que ha insistido se va a construir. Mexico, in some form, and there are many different forms, will reimburse us, and they will reimburse us for the cost of the wall. That will happen. Otro asunto que interesaba especialmente al presidente electo era el de los empleos. Donald Trump ha vuelto a amenazar a las empresas estadounidenses que inviertan fuera del país y se ha referido a sí mismo como un superhéroe de creación de puestos de trabajo. Atención a la frase. I will be the greatest jobs producer that God ever created. And I mean that. I'm going to work very hard on it. El magnate ni ha podido ni ha querido eludir el espinoso tema de Rusia. En plena tormenta por las últimas informaciones imposibles de demostrar que le atribuyen oscuras relaciones con empresarios, mujeres y hasta el presidente Putin, Donald Trump ha sido claro y contundente. Una hora larga ha durado esa conferencia de prensa y Trump apenas ha bajado la guardia. Desafiante, combativo, el presidente electo dejó bien claro que no cederá ni en su plan del muro fronterizo ni ante la prensa y no terminó de despejar todas las dudas sobre sus posibles conflictos de intereses. Luis Carlos Vélez tiene los detalles. En el lugar solo faltaba Melania, siempre en primera fila. De resto, Trump fue más Trump que nunca. Sobre el muro en la frontera, por ejemplo, Trump dejó claro que empezará su construcción lo más rápido posible y que México pagará, aunque Estados Unidos adelante el dinero. We're going to build a wall. I could wait about a year and a half until we finish our negotiations with Mexico, which will start immediately after we get to office, but I don't want to wait. El presidente electo, acompañado de su abogada, anunció medidas para evitarlo, aunque dejó claro que no revelará su declaración de impuestos. Incluso, Trump se quejó de estar perdiendo dinero para mantenerse limpio de los conflictos durante su presidencia. I was offered $2 billion to do a deal in Dubai with a very, very, very amazing man. Sobre la mesa, al lado del podio, una resma de papeles que supuestamente tenían información sobre los negocios de Trump. Supuestamente porque nadie tuvo acceso a ellos, nadie los pudo ver. El que será el presidente 45 insistió en que castigará a las empresas que produzcan fuera de la nación y pronunció una de esas frases que tardarán mucho tiempo en olvidarse. I will be the greatest jobs producer that God ever created. Y por supuesto, el enfrentamiento de rigor con el periodista de turno. En este caso, un reportero de CNN al que se negó contestar. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. Esta rueda de prensa dejó muy claro cuál va a ser el tono de la administración Donald Trump y su relación con la prensa, uno que deja muy pocos espacios a las repreguntas y a los cuestionamientos incómodos. Luis Carlos Vélez, Noticias Telemundo. Indignado se ha mostrado el presidente electo con los reportes que le atribuyen oscuras relaciones, incluso orgías en Rusia. Trump sugiere que las filtraciones que no se han podido demostrar son cosa de los servicios secretos, pero por primera vez reconoce que Rusia fue responsable de los ciberataques durante la campaña electoral. Rogelio Morataglia amplía. Parece una bomba, pero no se sabe si tiene pólvora. Es información sobre el presidente electo que aún no ha sido confirmada y que presuntamente está en poder del gobierno de Rusia. Muy comprometedora, porque incluye reportes de actividad sexual de Donald Trump en ese país. Son noticias falsas, una farsa. Nunca sucedió, dijo Trump, quien se defendió con el comunicado del Kremlin, que ya lo negó todo. Y en cambio, señaló a los servicios de inteligencia de Estados Unidos,
como sospechosos de filtrar la información, lo que sería una tremenda mancha en su récord, sentenciaba. Y aquí vemos una estrategia para renovar completamente los medios de inteligencia. Yo creo que entrando a la presidencia, Donald Trump va a hacer una reorganización total. Agradeció a casi todos los medios de comunicación su profesionalismo por no publicar el reporte, pero a CNN por mencionarlo y a BuzzFeed por publicarlo, les llamó irresponsables. Sí concedió, aunque a medias, el papel de Rusia en el pirateo preelectoral. Creo que fue Rusia, pero hemos sido hackeados por otros países y otras personas, matizó. Y es que Trump ve con muy buenos ojos la posibilidad de una mejor relación con Rusia, país que considera sería un gran aliado en la lucha con el grupo terrorista Estado Islámico. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Nunca un presidente electo había tardado tanto en ponerse frente a la prensa, y si algo quedó claro es que Trump no tiene pensado cambiar su estilo cuando asuma el poder en 9 días. Rebecca Smith estuvo allí y nos cuenta más sobre el ambiente vivido. America, Donald Trump. Ha sido una conferencia de prensa que probablemente pasará a la historia. Pero si alguien esperaba que el Trump presidente tuviera mejor relación con la prensa que el Trump candidato, se equivoca. Not you. Your organization's terrible. Su organización es terrible. Eso le dijo un reportero de CNN, la cadena que junto con BuzzFeed publicaron los últimos informes rusos. I'm not going to give you a question. Y se negó a responder a otras preguntas. La expectación era tan grande que no hubo ni tiempo para la mitad de los reporteros. Esta conferencia de prensa que tuvo lugar en la Torre Trump no tiene espacio para un periodista más, ya sea nacional o internacional. Periodistas de todas partes del mundo presenciaron hoy la primera conferencia de prensa del presidente electo Donald Trump, y muchos periodistas nos quedamos con más preguntas que respuestas. Goodbye, everybody. Goodbye. Y es que es la primera vez que Trump habla con la prensa desde julio del año pasado. Los periodistas nos hemos tenido que conformar con una legión de tweets, más de 1,500. La puesta en escena de hoy nos da algunas claves. Por ejemplo, que su gente de más confianza incluye a su yerno, a su hija, a sus asesores, Steve Bannon y Kellyanne Conway, pero no a su esposa. ¿Te quedas satisfecho con esta primera presentación como presidente electo de Trump? No, definitivamente no. Hay muchos temas que se tienen que abordar. No habían pasado ni 10 minutos desde que Trump terminó y a todos los integrantes de los medios nos pidieron regresáramos a nuestro lugar de siempre, en el cerco, afuera de la Torre Trump. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. En México, las palabras de Trump han caído como una bomba. Allá son conscientes de que pagar el muro, como dice el presidente electo, sería un golpe casi mortal para la economía del país. De hecho, el presidente Peña Nieto acaba de decir que su país no pagará de ninguna manera. Raúl Torres con los datos. En menos de un día, Bernabé levantó este pequeño muro. Será muy útil en el negocio que remodela. Es albañil y dice que el que Donald Trump asegura que construirá en la frontera será inútil, y por eso lo llama muro de la vergüenza. ¿Quién va a trabajar allá? Allá el que trabaja es el mexicano. Aquí también trabaja Lucio. Para él, Trump, en lugar de cobrarle a México el costo del muro como prometió, debería darle las gracias a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Si no trabajaran los latinos, ¿qué sería de Estados Unidos? Pero la principal reacción fue del presidente de México. Dijo que este país no pagará el muro y la relación bilateral será entre iguales. En ningún momento aceptaremos nada en contra de nuestra dignidad como país. El que tuvo una mala reacción a la conferencia del presidente electo fue el peso mexicano. Se cotizó en más de 22 por $1. Caída histórica que comenzó en 16 pesos en junio de 2015, cuando Trump llamó delincuentes a los emigrantes mexicanos. En febrero de 2016 llegó a 19 pesos por $1, cuando exigió el pago del muro. Antes de las elecciones de los Estados Unidos, el peso costaba 18.5 por $. Trump ganó y se fue a 20.74, hasta los 22.50 de este miércoles. Todo eso por Donald Trump. Pero una gran preocupación después de la conferencia es que se cancelen aquí más inversiones de empresas de los Estados Unidos. En San Luis Potosí, donde se instalaría la planta de Ford, hay desolación. Que mucha gente que no tiene empleo iba a tener la posibilidad, igual profesionistas. Así que Donald Trump desató un torbellino en México y todavía no toma el poder. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo conocerán la odisea de familias hispanas atrapadas en las inundaciones que han paralizado partes de California.